Bien, vamos con buenas noticias. Este 2017 se perfila como un año récord en materia de trasplantes. Hasta la fecha se han realizado 352 injertos de órganos, solo superado por el año 2006 y el 2014, por lo que se consolida como el tercer año más exitoso en donaciones y se estima que la cifra podría superar el nivel histórico de 400 cirugías de este tipo si seguimos al mismo ritmo. Para hablar sobre este tema estamos junto a Gisela Alarcón, ella es subsecretaria de Redes Asistenciales. Subsecretaria, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias, buenos días y gracias de nuevo por invitarnos porque este tema ha con sido una buena siempre noticia esta vez. Muy buena noticia y ustedes han estado siempre muy preocupados de este tema, así es que agradecidos también por eso. Qué bueno, nos alegramos. Hace rato que venimos hablando de años complejos, donde no estábamos alcanzando el ritmo necesario. ¿Qué ha pasado este 2017 que a la fecha tenemos estas buenas noticias y que podríamos además, si seguimos al mismo ritmo, terminar muy bien este año? Si seguimos al mismo ritmo, exactamente con 12 donantes efectivos por mes, podemos superar largamente el récord del año 2006 y llegar a una cifra de más de 400 trasplantes y llegar a 10 donaciones por millón de habitantes, que ya es una cifra que nos pone en una situación más tranquilizadora, si bien todavía nos falta para llegar a las cifras que tienen países mucho más avanzados que nosotros en este tema. Aquí han concurrido varias cosas. Yo quisiera decir que siempre en salud las buenas y las malas noticias siempre tienen razones multifactoriales. Lo primero es que desde el año 2010 a la fecha, porque desde el 2006 al 2010 hubo una disminución muy importante. Y hubo algún retroceso en donación y en trasplantes también. Pero el 2010 se aprobó una ley en que todos somos donantes universales, pero más allá de eso se instala dentro del sistema sanitario y dentro de los hospitales el concepto de la donación y del trasplante, reconociendo todo el esfuerzo que antes había hecho la Corporación Nacional de Trasplantes, pero se miraba desde algo que venía desde afuera. Como un externo. Así es. Y esta era una institución privada que se hacía cargo de... Una ONG que procuraba, que incluso llevaba los equipos de procuramiento, que se encargaba de la logística, prácticamente de todo. Cuando el 2010, a partir de la ley, se crea la coordinación de trasplante a nivel nacional, se instala todo un modelo dentro de los hospitales. Significa unidades de procuramiento a nivel de todo el país, en todos los hospitales complejos, con profesionales, médicos, enfermeras, la mayoría, esperamos que todos, pero en gran parte dedicados exclusivamente a esto, y se ha aumentado la pesquisa del donante potencial. Eso es muy importante y yo quiero reconocer aquí a todo el grupo de funcionarios que trabaja en esto. Son más de 100 funcionarios, más los equipos de trasplante. Entonces, la pesquisa ha sido fundamental. Recordemos que solo un 2% de los fallecidos en nuestro país pueden ser donantes, más o menos lo que se calcula sobre cuánto puede haber de fallecidos con muerte encefálica, que son los candidatos potenciales a ser donantes efectivos. Eso es lo primero. Más unidades críticas, mayor equipamiento, un fortalecimiento de la salud pública en estos años importante y esta madurez desde el 2010 a la fecha del sistema. Ahora, usted me decía que esto es multifactorial, porque me parece que ese es el primer eslabón, ¿no? Hacer una buena pesquisa, pero después vienen también otras cosas que pasan en el procuramiento de un órgano, que es, por ejemplo, el conversar con la familia y pedir o plantear la posibilidad de que se done. Ahí nosotros hemos tenido siempre en conversaciones anteriores un problema, que muchas veces las familias dicen no o que no conocían la voluntad de la persona que puede ser el donante. Sí. ¿Eso ha cambiado? ¿También ahí tenemos un comportamiento distinto? Ese ha sido un factor muy relevante y aquí han colaborado las campañas esencialmente, porque la ley dice que todos somos donantes, salvo que expresemos la voluntad de no serlo, pero igual se da el espacio para que el familiar decida en el momento más crítico, cuando es un momento muy doloroso, tomar ahí la decisión de donar los órganos de un hijo o de un hermano, es muy difícil. Entonces, sin la conversación previa de la familia, tranquila, en que todos pensemos que todos podemos ser receptores o todos podemos ser en algún momento donantes, y saber bien qué es lo que el hijo quiere, qué es lo que la mamá quiere, en un momento tranquilo, es lo que han impulsado las campañas tanto del Ministerio, la campaña de canales como Mega, ahora se asoció la NFP, el Poder Judicial, estuvimos el otro día con la Corte Suprema, ahora se asocia el IACP, es decir, todas las instituciones están sumando esto a la conversación, y eso ha significado que la negativa
para dar para entregar a un familiar como donante, que era de más de un 52%, hoy día está en un 41%. Entonces, claramente eso ha sido clave. Ha habido un efecto que ya venía, pero con las campañas esto ha sido clave y fundamental, y invitamos a seguir en esto y a seguir en la conversación. ¿Y eso ha sido solo en la dirección de que las familias se abren más a esto, o también, porque me imagino que debe ser súper sensible para el equipo médico o para el que le toca plantear esto a la familia, el cómo hacerlo, el cómo tratar este momento delicado? ¿Eso se sigue haciendo de la misma forma o también ha habido que de alguna manera capacitar y buscar métodos y vías que sean más empáticas, que a lo mejor permitan que la familia tome una decisión un poco más clara, más tranquila, en un momento que es muy doloroso para cualquiera? Absolutamente, por una parte, y comparto que eso es este es el momento más crítico y de una tremenda generosidad lo que ocurre ahí cuando se dona órganos de un familiar. Y acá nosotros no solamente hemos puesto los equipos que están en todo el país, equipos de profesionales que son los que hacen el procuramiento, o más bien los que conversan con la familia, porque después los que hacen el procuramiento ya son los equipos más técnicos que van a ser los cirujanos propiamente tales. Y estos equipos se han ido capacitando, se han entregado normas, se han entregado orientaciones, tenemos manuales de funcionamiento, es decir, se ha ido profesionalizando cada vez más esa función. Entonces eso que tú planteas es muy importante, el cómo uno llega a la familia, el cómo uno hace el primer acercamiento. Y lo otro es la confianza de un país ya en una salud pública más seria, diría yo. Pero no porque antes no era seria, sino porque antes habían mitos que tenían que ver con que iban a dejar morir un paciente, con que esto no necesariamente había muertes encefálicas y íbamos a hacer otras cosas antes de tiempo. Entonces lo que hace ese equipo es dar la seguridad y la tranquilidad de que esto tiene varias etapas, que primero tiene que certificarse la muerte encefálica, que hay equipos expertos en hacer eso, que hay exámenes que lo demuestran y además que hay una lista única, transversal, donde todas las personas ingresan con el mismo derecho. Claro, porque este es otro de los mitos, cuando alguien dice no, lo que pasa es que hay privilegios, cuando una persona está en un ISAPRE tiene preferencia respecto a alguien de FONASA, o cuando alguien tiene contacto recibe el órgano antes que el resto, y aquí algo que es destacable del sistema, de las pocas cosas que es más o menos igualitaria en Chile, es que tenemos una lista única. Es una lista única, transversal, donde hay dos formas nomás de que tú pases por sobre otro. Una es porque tú tengas compatibilidad con el donante y el otro no lo tenga. Claro. No se puede trasplantar a alguien que es incompatible. Y lo otro es ser una urgencia nacional, que es decir que esté más grave. Hoy día tenemos 7 urgencias nacionales, 7, no es menor, en corazón, 2 en niños. Por supuesto que ellos están primeros en la lista, porque es muy difícil además el conseguir corazón. Y eso es muy importante, la confianza que estamos entregando para que la gente entienda, comprenda que aquí no hay otras relaciones diferentes, y decir que el 75% de los trasplantes se realizan en pacientes que son beneficiarios de FONASA, y también los procuramientos se realizan en un 75% en centros que son públicos, porque esa es la estratificación que tenemos en nuestro país. Subsecretaria, usted me decía, por ejemplo, en el caso del corazón es mucho más difícil procurar un órgano. Sí. Cuando uno mira estas cifras globales, hay órganos que son mayoritariamente los que engrosan la cifra y entregan la mejor noticia, y tenemos otros que a lo mejor es mucho más difícil. ¿Cómo funciona en términos de las necesidades que se van dando la donación de órganos? A ver, la lista de espera la instalan los médicos, ¿verdad? Y claramente nosotros tenemos una lista de espera mayor en riñón, ¿ah? Pero en riñón queremos que la lista de espera sea incluso mayor, porque la mejor forma de sustituir la función renal es el trasplante. Entonces nosotros estamos incentivando a que los pacientes que están en diálisis, tanto en peritoneodiálisis como en hemodiálisis, entren a la lista de espera de trasplante, para que no sigan en diálisis. Por lo tanto, esperamos que esa lista crezca incluso, pero ahí hay una posibilidad de vivir con otra alternativa. Claro. Sin embargo, en corazón, por ejemplo, tenemos 23 pacientes en lista de espera y 7 urgencias nacionales. Esas son situaciones muy críticas, pero también son los trasplantes más complejos de hacer, porque nosotros, en primer lugar, tenemos temas de conectividad, por una parte. Trasladar un corazón no es lo mismo que trasladar riñones, entonces ya hay una dificultad ahí. Hay que tener una relación también, no solamente inmunológica, sino que de peso, talla, de tamaño de corazón. Es mucho más exigente el trasplante cardíaco, probablemente el más exigente. Y después viene el de
hígado, pero en hígado también hay posibilidades de hacer un fraccionamiento del hígado, entonces también hay otras alternativas. Y finalmente pulmón también es un trasplante que es complejo y tenemos hoy día la misma lista de espera para pulmón y para corazón, 23 pacientes esperando en cada uno de ellos. En total la lista son casi 2.000 personas, ¿no? Sí, pero la gran mayoría, el 1.800, son en riñón. Pero también es donde hacemos más trasplantes, en donde también es menos complejo ese trasplante, por otra parte, es más fácil de trasladar y además también beneficia a Carla que tenemos 2 riñones y basta con trasplantar uno. Claro. Exactamente. No sé en qué va, pero se habla aquí de la posibilidad de tener la donación cruzada, sí, el donante cruzado. Yo entiendo que eso es un proyecto que se está discutiendo, no sé en qué parte. No, está aprobado. Ya está aprobado. Pero eso ya está entonces Nosotros estamos completando el reglamento, tenemos plazo. Perfecto. Ahora terminar este año el reglamento en este último cuatrimestre y parte. Eso es lo que ayuda. ¿Cómo va a operar y cómo va a incidir? O sea, ¿cuánto podría mejorar la tasa de donación a raíz de esa donación cruzada? A ver, no va a ser un tremendo incremento en la donación. Estamos hablando además de donante vivo, en ese caso, claro, que no es el caso que estamos hablando ahora. Pero el caso de riñón, por ejemplo, puede ser una buena salida. Una buena alternativa. También cuando uno habla de hígado, y también hay fraccionamientos de hígado y también se hacen con donante vivo. Pero ayuda y suma. Subsecretaria, porque a lo mejor alguien dice, ya, cruzado, entiendo que se cruza entre 2 personas la donación, pero ¿cómo? Es complejo explicarlo, pero voy a intentar hacerlo. Es como, por ejemplo, tú fueras mi hija y nosotras dos yo no soy compatible contigo, pero hay otra pareja que de otra mamá e hija, y resulta que yo soy compatible con la hija de la otra señora y tú eres compatible con la hija de... con la señora. Con la otra, claro, con la otra mamá. Claro. Entonces, entre las parejas somos compatibles, pero no nosotras. Por lo tanto, nos ponemos de acuerdo y tenemos que decir, ok, entonces el órgano de mi hija va a ser entregado el órgano de la otra madre va a ser entregado a mi hija y mi órgano va a ser entregado a mi riñón a la hija de la otra mamá. Ya. Por lo tanto, ahí se produce la pareja cruzada. Eso significa, y por eso que estamos trabajando mucho en el reglamento, que tiene que haber una simultaneidad, de modo que no se vaya a producir el trasplante de una pareja y después se arrepienta la otra pareja. Porque, perdón, subsecretaria, que la aclaración es válida, la otra señora no podría aportarme a mí, que no soy nada de ella, por ejemplo, un riñón. ¿Eso hoy día no existe? Hoy día no existe, porque lo que se ha tratado de evitar es el tráfico de órganos. El negocio. Entonces, cuando ya empieza a haber un donante, exactamente. Y por lo tanto, hoy día también nosotros se modificó ese proyecto en el Parlamento y se modificó también con esto de cuando hay donación cruzada incluso, o cuando se permite un donante altruista que va a poder entregar un órgano, pero lo que se acepta como ley es que no diga para quién. Entonces, en este además incluso hay otra complicación mayor. Que tener como una especie de banco de órganos. Claro, vamos a llegar finalmente a aquello, pero significa que además de esta relación cruzada puede entrar otro donante que es compatible con alguno de estas 2 niñas que necesitan trasplante. Es anónimo. Él no es anónimo, él se presenta como donante, se le hace el estudio de histocompatibilidad, se pone en la posibilidad de donante, pero él tiene que entregar su órgano al pool. Él no decide a quién va, eso me refiero con que es anónimo. El receptor finalmente para él es anónimo. Anónimo, y no puede decir yo voy a dar mi órgano para Carla Zunino. Ya. Ahora, hoy día, en el caso de que somos madre e hija y somos compatibles, ¿puede donarme el órgano sin ningún problema, un riñón? Sí. Y eso se hace sin pasar por una lista de espera, sin pasar por la lista de espera, porque somos las dos, claro, somos las dos compatibles. Yo del hijo lo hago y el donante vivo existe, se hace, sobre todo en riñón, se está haciendo también en parte de hígado porque se puede fraccionar, pero se hace ahí con los parientes que son parientes en primera línea. Los sanguíneos. Claro, claro. ¿Qué tasa de efectividad y de éxito tenemos? Porque una cosa es que hoy día tengamos mayor voluntad de gente que dona, de familias, de personas que están fallecidas, por lo menos cerebralmente, que donan. Pero después de que ese órgano es puesto en el receptor, ¿cómo son las tasas de éxito? Porque aquí se hace el chequeo previo de la compatibilidad. Me imagino que debe haber muchos factores que se estudian antes de hacer la donación y luego va a depender de cada individuo y del propio órgano, el proceso de adaptación, si hay un rechazo o no. ¿Nuestras tasas son buenas?
son buenas, pero lo que yo quiero señalar es que una de las mejoras que estamos realizando a partir del año pasado es hacer un seguimiento de todos los trasplantados con una vía informática, así como tenemos hoy día los números de donantes, de trasplantes, de dónde vienen, y por eso podemos entregar estas cifras. Se está también haciendo un seguimiento a la evolución del paciente trasplantado y a la calidad del trasplante por cada uno de los centros. Nosotros tenemos que asumir que además después del trasplante viene un tratamiento inmunosupresor. Y cuando fracasa el trasplante de riñón, por ejemplo, cuando se rechaza, uno dice se rechaza el injerto y el paciente vuelve a diálisis. Pero cuando se rechaza el corazón, la cosa es mucho más grave, es fatal, exactamente. Con corazón podemos tener corazón artificial, pero por un tiempo, entonces hay una situación muy crítica. Por lo tanto, estamos ahora haciendo un seguimiento más claro respecto de cuál es finalmente la sobrevida, cuáles son las relaciones que existen entre respuesta al tratamiento, sobrevida, calidad de vida también, que nos importa mucho. Cada uno de los centros tiene indicadores, pero nosotros queremos llevar un indicador nacional y eso lo estamos haciendo a través de este sistema que ya implementamos el año pasado, que hoy día lo estamos haciendo madurar, y por lo tanto yo creo que ya el próximo año van a haber indicadores como país de cómo estamos respondiendo a esto. ¿Tenemos meta como país? Porque para este año se decía que podríamos llegar a los 400 trasplantes, que nos estamos acercando a los 10 trasplantes por millón de habitantes, que es una cifra que por lo menos ya pasa a los 2 dígitos y que nos da cuenta de que vamos avanzando y que esto se va interiorizando y lo vamos todos como asumiendo y nos vamos informando más. Pero tenemos países, no sé, como España, donde tienen tasas de 35 por millón de habitantes y donde en el fondo ello es como su Teletón, por decirlo así. Aquí la Teletón para nosotros como nuestra gran causa. Allá es un orgullo nacional tener esta tasa que es como top en el mundo respecto a donación de órganos. ¿Con cuánto se podría conformar Chile? ¿Hasta dónde podríamos seguir avanzando? La primera meta son 10 donantes por millón, porque con eso ya podemos empezar a dar cuenta de buena manera de la lista de espera. ¿Hoy día estamos en cuánto? ¿En 7 por millón? En 7, entre 7 y 7,5. Hoy, en este buen 2017. 7,5 estamos hoy día y queremos llegar a 10. 10 significa tener 170 donantes, estamos en 134, por lo tanto creemos que incluso podemos pasar esa cifra si es que seguimos con la tendencia que tenemos ahora. Y creemos que vamos a sobrepasar los 400 trasplantes y tener la cifra histórica. Ahora, avanzar más también significa seguir avanzando, y esos son desafíos que tenemos como red asistencial en centros de trasplante. Tenemos que seguir aumentando nuestros centros de trasplante. No basta con tener hoy día centro de trasplante hepático en El Salvador, tenemos que desarrollar en regiones, no solamente por el número, también por la conectividad y por la cercanía. Entonces estamos también trabajando en nuevos centros. Perfecto, qué bueno, qué buena noticia, qué bueno además que se estén haciendo cosas que ojalá sean estructurales y que más allá de los gobiernos y de quien esté, vayamos avanzando en esto que es una tremenda esperanza para muchas familias que hoy día están en esa lista de espera. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día.